tienen que estar conscientes de que en el momento que tomé la decisión de emprender, o sea, es una lucha de no acabar todos los días. Hola, bienvenidos al podcast de Los Hombres Nos Llaman. Mi nombre es Daniel. Hola, mi nombre es Noé. Y en este episodio tenemos algo muy especial porque tenemos un tema súper increíble que son 6 errores a la hora de emprender. Y para eso tenemos a 2 invitados muy especiales, los famosos hermanos, que son Gabri y Marito. Para que tengan una idea de quiénes son, ellos tienen más de una década de experiencia en emprendedurismo, manejan marcas como TNG, Olo Cosmetics, ACM y tienen varios proyectos inmobiliarios. Así que de verdad, muchísimas gracias por estar acá y nada, súper honrado de que estén acá. Muchas gracias a ustedes también por invitarnos. Muchas gracias por la oportunidad. Realmente nos apasiona el tema. Sí, lo sabemos. Nosotros sacamos este tema porque crecimos, Noé y yo, no sé si ustedes, con la idea de que el único plan de vida que tenemos es estudiar, ir al cole, ir a la U, conseguir un trabajo y ya. Pero por dicha ahora se ha modernizado o no sé cómo lo quieran llamar, el emprender, tener su propia empresa y tener como ese otro camino. Sin embargo, creo también que se ha romantizado mucho ese camino también y solo vemos como las historias de éxito y no como esos errores de los cuales podemos aprender. Y es justamente eso lo que vamos a ver hoy, esos errores o horrores que ustedes en su experiencia han cometido. Así que podríamos hablar primero sobre ¿qué es emprender? No una definición de diccionario, ¿verdad? Pero tal vez, ¿qué consideran ustedes que es un emprendedor y cuáles son las características de una persona que puede emprender, digamos? Sí, bueno, yo pensaría que, como dice Dani, hoy en día más bien está muy romantizado el tema de emprender y yo pienso que no todo el mundo está listo o no debería de emprender. Hay cualidades que la gente que emprende debe tener porque en las redes, sobre todo, siempre se muestra como el lado exitoso, la gente que se hizo financieramente libre y dispone de su tiempo, pero es totalmente lo contrario. Sobre todo cuando se está empezando. Realmente uno podría llegar a más bien hacerse hasta esclavo de su propio negocio. Es la típica frase que es en broma, en el que renuncié a mi trabajo para dejar de trabajar de 8 a 5 y ahora trabajo 24/7. Confirmo, ¿cierto? Sí pasa. Pero entonces, no solo eso, hay muchas cualidades que pienso yo que tiene que tener un emprendedor. Por ejemplo, el tema de poder aceptar fracasos y estar anuente también a la incertidumbre, porque uno realmente toda la vida, si uno emprende, toda la vida va a tener incertidumbre. Puede haber momentos donde estés muy bien, pero sabemos que los negocios son ciclos. Y en algún momento puede que esa empresa que hace 5 años fue un hit, en 10 años deje de ser un hit. Entonces, uno tiene que tener muy claro que son ciclos y que va a haber mucha incertidumbre, que uno no... es muy riesgoso, por ejemplo, tener hasta, por ejemplo, temas de deudas, porque tal vez si yo tomo la decisión hoy financieramente inteligente, yo digo, ok, sí, puedo tomar un préstamo hoy, está bajo de mis capacidades, digamos, pero el tema es que no sé cómo hacer en 15 años, ¿verdad? Entonces hay muchas, como variables que uno como emprendedor tiene que saber manejar. Otro tema es el tema de ser amante del riesgo, porque a pesar de, y bueno, tal vez hay que aclarar, riesgo controlado, ¿verdad? Porque uno no es que pone a lo tonto el dinero en riesgo, ¿verdad? Pero siempre existe la posibilidad, a pesar de que uno se esfuerce y dé el 100% y haga planes de negocio y todo, aunque todo lo haga bien, está la posibilidad de perderlo, ¿verdad? Entonces también uno tiene que estar dispuesto a saber manejar ese riesgo y tenerlo muy claro. Y lo que hablaba al principio también, el tema de estar dispuesto a sacrificar muchas cosas a corto plazo pensando en un fin a largo plazo, que es lo que la mayoría de gente no está dispuesta a hacer. Probablemente van a haber muchas noches en las que uno tenga que trabajar hasta la madrugada, me pasa. Sí. O fines de semana que uno va a estar trabajando y tal vez el resto de amigos están haciendo otras cosas, o a veces que te invitan a salir y uno es como, mira, tengo que terminar algo para mañana. El tema es que si uno está haciendo lo que le gusta, realmente esos sacrificios, personalmente yo no lo veo como sacrificio, que ahora podemos hablar un poco del tema, pero vamos, otro problema es ese, que a veces cuesta mucho desligarse o separar un poco la parte de trabajo versus la vida personal, porque uno al fin y al cabo se hace la empresa o la marca
se hace uno y uno la marca, la empresa. Entonces, hasta a veces cuesta desligarse de esa parte. No sé si Mario quiere agregar algo más. Sí, bastante completo, Gabriel. No, quería agradecerles a Dani y Noé por la invitación y por el tema. Creo que uno aprende más cuando habla de los errores que de los triunfos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la parte de triunfo, pues siento que siempre está el ¿y cómo se hizo? Está bien, entiendo lo que se logró, veo el resultado, pero el cómo. De hecho, hay programas hasta hay un programa que me gustaba mucho que es cómo lo hacen. Sí, no me interesa verlo en el supermercado, me interesa es cómo lo hacen. Y creo que esa es la base de que este podcast tenga sentido. Eso que hablaba Gabriel de la autoestima, si está asociado a un emprendedor, es algo sumamente riesgoso. Y es la realidad. En general, si la empresa está bien, uno como cabeza de proyecto está bien. Y no hablo solo de un lado económico, sino hablo del valor que uno cree que puede tener, está asociado 100% a eso. Si hablamos de un escenario positivo, pues obviamente todo eso se inspira, de verdad, y es contagioso. De tener un líder motivado es algo muy, muy fácil de poder jalar a la gente, ¿verdad? Motivar. Sin embargo, ¿qué pasa cuando las cosas no funcionan como uno espera que funcionen? Yo estoy seguro que todos los emprendedores somos personas que amamos el riesgo, que estamos dispuestos a fracasar de cierta forma, pero qué diferente es cuando realmente estás en esa situación y tenés que revertirlo. Y cuando vas recibiendo golpes y golpes y vos mismo dudas y decís, uy, no, ¿será que realmente yo tengo la madera para poder salir de una posición como en la que estoy ahorita? Y curiosamente, como es todo en la vida, ¿verdad? Cuando se llega a una etapa difícil y se supera, es cuando uno, pues, es como jalar las cicatrices, ¿verdad? Aquí está el trabajo de uno. Tal vez cuando uno habla de 10 años de emprender, pues es la parte exitosa, pero tal vez para mí hablar de 10 años y uno recuerda las cicatrices y uno dice, son mis tatuajes, esto es lo que yo llevo. Y poder comentarlo con ustedes y hacérselos ver, pues, mucho más a su público nos parece mucho más valioso que contar el logro, ¿verdad? Y es que es interesante, digamos. A mí me pasa mucho que yo defino emprender en una empresa, digamos. O sea, yo defino emprender como si fuera una empresa, pero a veces emprender es mucho más que solo una empresa. Digamos, Gabri, de hecho, me ha dicho a mí, es que vos emprendés. Claro. Porque tenés tu parte de video, tenés el podcast. Pero qué diferente es verlo, o sea, como cambiar esa perspectiva de, ok, sí, emprender también es más cosas que solo de tener una empresa formal y todo. Y de todas las empresas que ustedes han tenido, hoy vamos a hablar de 6 errores. ¿Cuál es el error que más se les viene a la cabeza? Que ustedes dicen, uy, ese error es el que... Yo creo que los dos coincidimos en eso. Sí, lo tenemos muy claro. Y más que todo mencionémoslos para que, again, nosotros dos, Noé y yo aprendamos y todos los que están escuchando digan, uy, no voy a cometer ese error. Nosotros, tal vez voy a empezar ahí, Mario después puede complementar, pero vamos, nos quedó muy marcado. Nosotros, la primera marca que lanzamos se llamaba Incoco. Fue un negocio que nosotros tuvimos como por 6 años. De esos 6, 3 años fueron increíbles. O sea, que todos los días llegamos a la noche, llegamos a contar de lo que logramos, de lo que hicimos, lo que vendimos, lo que fuera. Pero más que el tema dinero, era el tema como de satisfacción de todo lo que íbamos logrando, ¿verdad? Lamentablemente, a los 6 años tuvimos que cerrar la marca, digamos. Y algo que nos quedó muy marcado es el tema de no depender de un solo ingreso, el de diversificar. Porque un problema que tuvimos con esa marca en específico es que nosotros la representábamos, la marca no era nuestra, y el momento que ellos cambiaron, como por decirlo, las condiciones de distribución, de ahí nos quedamos sin nada. Nosotros habíamos apostado toda la vida a esa marca. Como decía Mario, todos nuestros tatuajes, cicatrices, todo era Incoco. La gente nos conocía como los Incocos. Y nosotros mismos nos autopercibíamos. Fue una marca con mucho... digamos que yo diría mediática, porque estábamos en centros comerciales. Era un producto, y exitosa también. Sí, fue un producto muy innovador. Entonces dio de mucho que hablar. Salíamos en reportajes, por ahí hasta yo te conté el tema de habíamos ganado un 40 menor de 40 al financiero, buen día, todo ese tipo de cosas. Tenemos mucha exposición, digamos. Qué cool.
Y en el momento que ellos prácticamente dijeron que iban a dejar de producir nuevas colecciones y otro montón de factores que ahora podemos, que se fueron sumando, nos hicieron cerrar la empresa, la marca, digamos. Entonces tuvimos que quitarla y nos quedamos sin nada. Eso es un punto que yo quería hablar, porque el hecho de dedicar todo tu esfuerzo a algo, no hablábamos solo de recursos, hablo del esfuerzo económico o de equipo, sino que cuando nos percatamos, solo conocíamos una cosa. Entonces sentíamos que nuestro esfuerzo, nuestro conocimiento, podíamos explotarlo solo en una línea, y cuando veíamos las posibilidades que había de salir adelante en esa línea, veíamos gris. Y la verdad que trabajamos muy, muy, muy fuerte. Puedo decir que fue de las etapas, al menos emocionalmente, más duras en decir, esto es una piedra en el camino. De aquí vamos a explotar en algún otro proyecto. Y pasaban los meses, y resulta que no teníamos una oportunidad de poder dedicar toda esa energía que teníamos a algo. A algo que digamos que nos podía, o que podíamos explotar. Entonces fue algo, aparte de duro económicamente, sino que también se volvió algo frustrante en el hecho de que nosotros decíamos, pero ¿qué? Esto de los 6 errores, en ese momento decíamos, ¿qué error cometimos? Si nos esforzamos, si éramos, no éramos una empresa que gastara recursos que no tenía, cuidábamos los recursos, éramos bastante organizados, planificados. Tal vez voy a agregar algo, nada más. Yo diría que ese último año antes de cerrar fue el año que más hemos trabajado en la vida, justamente intentando de no dejar morir el muerto. Entonces, o sea, si me pregunta en tema de esfuerzo, digamos, de trabajo, de energía, o sea, mental, todo, fue el año más duro para nosotros. No se me olvida, de 12 meses, perdimos 11 meses. Nosotros, por dicha, siempre hemos sido como muy responsables financieramente y en lugar de derrochar el dinero que nos entra, siempre intentamos de reinvertirlo. Eso. Entonces, digamos, tuvimos la capacidad de aguantar la empresa por un año, todos los meses más bien, sacar plata de nuestro bolsillo para pagar planilla, alquileres, bla, bla. En ese momento teníamos como 25 empleados, como 6 puntos de venta online, vendíamos en supermercados y todo. Y sí, entonces fue muy duro mentalmente, como dice Mario, separar esa parte en la que tuvimos que decidir cerrar. Fue un golpe emocional, digamos, en el que ya hasta uno decía, ¿será suerte? ¿Será que solo la pegué? Sí, de hecho, hay un amigo mío que yo en su momento, pues, le pedí ayuda. Él está muy enfocado en todo esto de emprender y todo, y le conté mi situación, y entonces él tiene mucha capacidad en cuanto a forma de educar en emprender, y me dice, ve Marito, te voy a poner un ejemplo de lo que está pasando aquí, y yo poniendo atención para ver qué podía aprender en mi desesperación, ¿verdad? Y entonces me dice, imagínate que estás en un ring de boxeo y vos has entrenado años, sos una persona súper preparada emocionalmente, pero te toca competir contra un rival que en vez de usar guantes sin nada, anda placas de metálicas. Y vos te caes y él te golpea una vez y vos caes, le pegas 10 golpes y volvés a caer y vos no te explicas qué está pasando. Y me dice, estás peleando con un rival que no deberías pelear, en un mercado que no deberías estar, desgastándote en un sector donde no deberías estar. Y me dijo eso, y yo me quedé callado y yo me fui. Y yo por dentro decía, no puede ser que esté peleando en un ring donde no tenga que estar. Entonces, ¿dónde tengo que estar? Cuestionarse todo y darse 100 vueltas a la cabeza y decir, entonces, si yo no soy si mi empresa no es mi reflejo, o si ese es mi reflejo, entonces, ¿quién soy yo? ¿Cuál es mi futuro? ¿Por qué? ¿Cómo voy a salir yo con todas esas ganas que tengo de emprender y salir adelante si mi reflejo está equivocado? Y para mí fue un tema emocional muy, muy difícil. Que aquí en confianza, hablando con mi esposa, ella me dice, no puede ser que eso sea lo más duro que has vivido en tu vida, porque obviamente, ¿verdad? Las situaciones que vive la gente, pues tal vez para mucha gente eso es algo secundario, pero para personas como nosotros que lo teníamos tan impregnado, el tema de emprender, o sea, me estaban despedazando a mí, no era la marca, ¿verdad? Gabriel fue las personas que yo más sentía que más le costó, porque Gabriel sentía que él era Incoco.
Yo sí trataba de diferenciarme un poco en cuanto a que yo trataba de entender un poco que éramos diferentes, pero Gabriel, si podía cambiarse el nombre en ese momento, se lo cambiaba. Hay una frase muy... de otro podcast que yo escucho mucho. Ajá. Y es que eso, que la diferencia entre el perseverante y el necio es el resultado. Entonces, yo en ese momento tal vez era el necio, el que quería seguir, que quería levantar, que decía, yo puedo, a mí este negocio no se va a caer. Y a mí, bueno, gracias a Mario, yo me acuerdo que un día dijo, ya hay que cerrar. Y fue así como un golpe en seco, decir, bueno, hay que cerrar todo el trabajo que me he hecho por 6 años. Y Gabriel me decía, ¿y qué vamos a hacer? Y yo, no sé qué vamos a hacer, pero al menos vamos a dormir tranquilos. Y Gabriel se quedó callado y con una lógica, con un sentido común, la respuesta era de, sí, tenés razón. Y en ese momento, después, para volver a arrancar con otro proyecto, duramos 6 meses, 8 meses en poder decir, estamos de nuevo en la cancha, estamos en el ruedo, en otro ring, con otro escenario, con otras condiciones, otros retos también, ¿verdad? No quiere decir que haya un ring perfecto para uno, ¿verdad? El rival siempre es difícil. Pero sí, es un poco más o menos de nuestra historia emocional. De hecho, hasta me sentí un momento con la piel de gallina porque me recuerdo estar ahí. De hecho, de ahí me surgen 2 preguntas. La primera, ¿cómo saber cuándo es el momento que uno dice, ya hay que dejarlo hasta ahí? Porque la sociedad siempre te va a decir, man, nunca se rinda, siga adelante, no deje morir las varas. ¿Cuándo saber cuándo sí es momento de...? Es muy difícil. De hecho, digamos, sinceramente, si Mario no hubiera estado ahí, a mí me hubiera costado mucho más aceptar que ya era un muerto y que no vale la pena estar resucitándolo ahí. Entonces, al menos, tal vez yo no sea el mejor para responder a esas preguntas, tal vez a Mario. Sí, obviamente hablo de mi experiencia, ¿verdad? Sí. Y tal vez una persona que haya estudiado pueda dar argumentos más sólidos de cómo manejar o cómo saber cuál es el límite. Me imagino hasta KPIs deben haber, pero sí, el tema es que uno como empresario o emprendedor, siempre dicen que uno está 2 años más allá de donde estamos ahorita. Este año, por ejemplo, ayer tuvimos unas reuniones que hablábamos, sí, pero hablemos del 2024, ya el 2023 ya fue. Y uno le da gracia, ¿verdad? Porque faltan 6 meses. Y uno, no, yo no voy a planificar nada ya este año. Ya, si querés 2024, y realmente 2024 es para pensar en lo que venga, ¿verdad? Es como para la patada inicial, el kickoff. Pero entonces yo lo que aconsejaría es plantearse dónde se ve uno. Si hay un escenario en el que el futuro es abrumador, uno ve que las puertas se van cerrando, que no hay posibilidades, ahí es donde yo digo que vale la pena poner atención. Y realmente, como en toda la economía, hay sectores que crecen, sectores que se caen, que se cierran, que dejan de existir. Antes habían pulperías, ya no hay pulperías. ¿Qué hace uno teniendo una pulpería en un barrio, verdad? Donde tal vez es el único que conociste, pero tal vez vale la pena reflexionar y decir, no, es que ahora es otro modelo, otro concepto. Entonces yo lo que diría es visualizarse. Si en 2 años usted no le ve sentido a su negocio, ya tiene que cerrar. Qué interesante, porque sí, a mí siempre me criaron como, bueno, no mi familia, sino como las cosas que veía, es como tenga un proyecto y hágalo hasta que gane. O sea, siga y ya. Entonces podemos decir que el primer error es como esa frase que dice, no ponga todos los huevos en una sola cesta. Definitivamente. Y digamos, de hecho, nosotros mismos, bueno, ya cuando pasó el tiempo, o sea, nos dijimos, nunca más nos va a volver a pasar esto. Y más bien yo creo que ahora estamos en el lado extremo, que hemos diversificado mucho. De hecho, digamos, el tipo de negocios o marcas que tenemos no tienen nada que ver una con la otra. Pero más bien es al propio. Yo me acuerdo cuando empezamos con Touch & Go, TNG, y con ACM, que digamos, Touch & Go es deportivo, ACM es de productos dermatológicos, y le contamos a la gente, y la gente era como, ¿cómo? ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Por qué cosas tan diferentes? Y nosotros, aunque no lo crean, es al propio, porque de hecho, vamos, como anécdota, algo curioso que nos pasó, por ejemplo, cuando empezó la pandemia, con ACM, por ejemplo, que eran productos dermatológicos, nosotros nos centramos mucho en tema como de visita médica y eso, y el tema es, para no hacerle cuento largo, los consultorios, pues se acuerdan que todo cerró. Entonces se nos cayeron las ventas porque los mismos médicos dejaron de recetar productos, digamos. Pero gracias a la diversificación que tuvimos, por ejemplo, ahí, no sé si se acuerdan que en ese momento todo el mundo quería pesas, cosas deportivas, digamos, para te comprar una casa. Y entonces
se nos cayó una, pero la otra explotó de una manera que más bien fue increíble nosotros para esos meses, digamos, en temas como de ventas y eso, y como posicionamiento. Pero entonces nosotros lo que dijimos es, si no hubiéramos tenido en ese momento Touch and Go, la hubiéramos visto horrible para sostener a todos los empleados y todo el tema, digamos, con la otra marca. Entonces, gracias a eso es un buen ejemplo de que logramos diversificar. Yo me acuerdo en economía siempre, bueno, yo estudio economía y siempre decían que la mejor portafolio era tener lentes de sol y un paraguas. Porque en el momento que si está haciendo sol ibas a vender de este y si no ibas a vender del otro. Entonces era como un portafolio con riesgo cero, digamos. Entonces es lo que hemos intentado. De hecho, ahora, por ejemplo, también hemos hecho unas pequeñas inversiones en temas inmobiliarios y eso lo hemos hecho más que todo pensando en un futuro. Porque el tema de emprender, que decía al principio, es que uno no sabe cómo van a ser mis ingresos en 20 años, 50 años, ¿verdad? Entonces hemos intentado diversificar, que es súper difícil porque, digamos, el nivel de inversión en proyectos inmobiliarios es demasiado, digamos. Entonces, por el momento la hemos visto fea en temas de flujos de efectivo y todo porque compramos algo que nos afectó, digamos, las finanzas. Pero lo hemos hecho al propio justamente para intentar de asegurarnos con al menos un flujo. Entonces dijimos, aunque todo vaya mal, aunque todo quiebre, al menos tenemos un ingreso ahí ya asegurado, entre comillas. Sí, tal vez... Dani, ese consejo que has recibido toda la vida de seguir adelante no está mal. El tema es el contexto en el que uno lo va a percibir, ¿verdad? Nosotros también somos de esa misma filosofía de seguir adelante. Porque tal vez cuando uno habla acá de que terminamos, las personas tal vez se imaginan que uno tiene una decisión muy fría, muy calculada, pero ser consistente en las ideas y en los proyectos realmente es obligatorio para que algo camine. No podemos pensar que algo se acabó por una racha mala, pero es una racha, es lo que hay que entender, es que esa es la diferencia grande, cuando entender si hay futuro o no hay. Por eso yo te hablaba de esos 100 años, uno piensa que el proyecto no va a estar, pues cierre hoy. Sí, hay un amigo nuestro que nos decía... nos da un consejo de decir, nosotros pues cometimos un error, digamos que operativo ahora cuando lo comparamos a todo lo que hemos trabajado. Abrimos un local y nos duró menos de un año el local y él nos decía, uy, es que ustedes tuvieron que abrir lento y cerrar rápido. ¿Qué quería decir él? Que para abrir había que analizar todo. Y para cerrar, apenas no había resultado, ese mismo día cerrar, cortar la llave. Entonces, obviamente, es un tema, pues, en una frase se ve muy sencillo, pero llevarlo a la realidad, ¿verdad? Te está hablando uno de personal, está hablando de recursos, y obviamente hay muchas cosas de por medio, pero a veces lo que hace más fácil para tomar decisiones difíciles es llevarlo al sentido común y a las palabras más sencillas posibles. Eso, ¿es rentable? ¿No es rentable? ¿Está creciendo? ¿No está creciendo? Eso es como decir, rápido usted se da cuenta qué camino tiene que tomar si lo va simplificando, si le va quitando todas esas cosas que van haciendo que la decisión sea más complicada, ¿verdad? Eso también que decía Mario aplica también para el otro lado, ¿verdad? Porque a veces, más bien cuando todo empieza a ir bien, uno se cree invencible. Entonces, también aplica, o vemos, si ya uno tiene experiencia, ya uno sabe que también, como las malas rachas son pasajeras, y probablemente también las buenas rachas sean pasajeras. Entonces, el tema de siempre estar pensando qué sigue, cuál es mi negocio del futuro, o diversificar y eso, te ayuda a estar preparado, porque tal vez nuestro error con el tema porque hablamos de Incoco, no fue Incoco, fue no tener un salvavidas listo para cuando Incoco muriera, pues no pasa nada. Tenemos 2, 3 otros emprendimientos, digamos, que seguimos igual. Entonces, también tener eso claro, porque también, como te digo, cuando todo sale bien, todo es bonito y uno se cree invencible y todo, ¿verdad? Sí. Pero también entonces tener claro eso, que también puede ser un ciclo. Y si no estás preparado para cuando empiece a caer, te va a pasar lo que nos pasó a nosotros. Sí, de hecho, creo que en todo eso podemos tocar los 2 puntos que ya mencionaron, que es no saber cuándo rendirse, y el otro punto que es, bueno, el otro error, tener todo en una sola cosa y no saber diversificar. Creo que ahora podemos hablar del tercer punto, que es no tener las expectativas claras. Igual, para mí es súper importante
de saber qué esperar del negocio en términos monetarios de uno, porque también uno puede tener tal vez expectativas muy altas iniciales y todo tal vez puede estar yendo muy bien, pero si vos querías, por ejemplo, vender $1,000,000 y estás vendiendo $100,000 que tal vez para los ojos de los demás estás volando, pero si tu expectativa era demasiado alta, puede que vos personalmente decís, no lo estoy logrando y tal vez todo está yendo bien, pero tenés muy poco tiempo a operar. O sea, hay que ser como consecuente con el trabajo que se ha hecho, el tiempo que se tiene, el nivel de inversión que se hizo, el tamaño de mercado, porque también, por ejemplo, en Costa Rica es un mercado muy pequeño, que uno llega pues muy rápidamente, tal vez no al tope, porque siempre hay formas de crecer, ¿verdad? Pero vamos, no son mercados como un México, en Estados Unidos, donde uno dice, para llegar al tope, es el cielo, ¿verdad? En Costa Rica, pues yo siento eso, que el mercado es pequeño, la población es pequeña, entonces hay que tener muy claro cuál es mi expectativa de este negocio y lo que yo espero de él. Sí, para agregar, pues la expectativa no es solo, tiene que ser del equipo, ¿verdad? No solo del líder del proyecto. Y cuando hablo de equipo también hablo de socios. A veces, pues en el tema de sociedades y todo es importante el tema de tener esa misma diversificación que hablamos de negocios para tener diferentes posiciones y diferentes fortalezas, digamos, que pueden tener esas personas. Sin embargo, la expectativa tiene que reflejarse igual en todas las personas que vayan a participar. Sea que uno lo transmite o sea que el líder lo transmite, pero tiene que quedar muy claro. Y obviamente las expectativas están muy asociadas a, como decía Gabriel, a la inversión y también hasta el mismo sector en el que estás desenvolviéndote. Pues sabemos que hay mercados que por ejemplo, del tema de rentabilidad, que son muy buenos y no puede exigir uno tal vez el mismo margen o la misma rentabilidad de un proyecto que tal vez es de mucho volumen. Pero eso pues ya pues, son análisis que se hacen cuando también hay conocimiento y herramientas para poder trabajarlas. Sin embargo, si no hay expectativas, va muy asociado también a poder medir, ¿verdad? Y poder decir si se está haciendo bien o si se está haciendo mal. Entonces, todo eso está bastante alineado. De ahí tal vez voy a brincar al siguiente error, que tal vez es el tema de no escoger bien tus socios. Es un tema para mí fundamental, muchas veces hasta más importante que el negocio en sí, es ver con quién te juntas, digamos. Mario siempre hace una frase que a mí me quedó grabada, que es que al tener un socio es como tener una nueva novia o una nueva esposa, digamos. Y es completamente cierto. O sea, sí, es tan complicado como decidir con quién te vas a casar. Sí. Porque literalmente, o hasta más, ¿verdad? Porque hay temas de dinero y eso. Entonces, generalmente al principio, pues cuando están empezando, es pura euforia y todo, pues uno no piensa en los pequeños detalles, ¿verdad? Que pueden a futuro, especialmente cuando todo va bien o cuando empieza a salir mal, ¿verdad? Que todo el mundo quiere huir del emprendimiento, digamos. Pero sí es muy importante saber, digamos, como qué tipo, si la persona con la que estás o las personas que estás asociando tienen la misma visión que uno. Valores, que es muy importante. Los mismos valores, la misma expectativa del negocio, digamos. Porque si uno, dicen que más bien uno tiene que hacerse amigo de los socios, porque muchas veces uno termina haciéndose socio del amigo y es un error muy común que pasa. Entonces yo sí diría como que antes de asociarse con cualquier persona, que estudie muy bien, que hablen las cosas muy claras, que hagan muchos posibles escenarios de qué pasa si, porque eso les puede ahorrar muchos posibles problemas. A modo de anécdota, así rápidamente, hace poco de hecho nos pasó con un amigo que él es socio y quería ser parte, como ya empezar a operar en una marca, digamos, y bueno, entonces nosotros decíamos, no es el momento, espérate un poquito más y entras. Y tal vez, si nosotros, por error nuestro, que no se habló previo, de que, o sea, no caer en ese tipo de problemas familiares que nada más que por el hecho de que alguien sea socio ya tiene que entrar a la empresa, sino que más bien es, si hay un puesto disponible y esa persona cumple con todos los requisitos, hasta se entrevista igual que cualquier otra persona y es el candidato idóneo, ok, pero simplemente el hecho de que sea socio no, o sea, tal vez no es la mejor opción, o puede ser que sí. El tema es que son esos pequeños detalles que, por ejemplo, si uno los habla previo a que pase, es una conversación muy normal. Si lo hablas cuando estás
cuando está pasando, tal vez es como, sí, es que no me querés, es que... me explico. Entonces, generalmente es igual que como uno con la novia, digamos, o la pareja, digamos. Que si uno habla las cosas previo de que pasen, ya uno sabe qué hacer, qué no hacer, qué está bien, qué no está mal, y tal vez así la gente no se toma decisiones que tal vez es el bien común personales, digamos. Entonces, sí es muy importante ese tema. Sí, de hecho, la vez pasada a Dani le dije una ecuación. Sí. Una ecuación de quién debe ser socio y quién no. Me encantó eso, de hecho. Son 3 ingredientes que uno debería valorar si esa persona lo tiene o no lo tiene. Puede que tenga los 3. Si tiene los 3, me cuestionaría si esa persona ocupa un socio realmente. Pero esos 3 elementos tienen que estar en el equipo. Entonces, hablamos de tiempo. Uno de esos socios tiene que tener tiempo. El otro, pensando en 3 personas, ¿verdad? El otro tiene que tener el conocimiento. Tiene que aportar y decir, el que nos va a decir cómo está todo y por dónde vamos a invertir y hacer estrategia. Y pues el otro que tenemos es el dinero, ¿verdad? Que también es algo muy importante. Obviamente cada una de esas líneas, de esas 3, hay mucho que hablar de cada una. Sin embargo, si usted se va a postular como socio para un proyecto con un amigo, revise cuál de los 3 es usted. Ninguno está mal, los 3 son necesarios y obligatorios. El tema es que si usted no tiene ninguno de los 3, también debería cuestionarse el por qué usted está proponiendo ser parte de un proyecto. Porque sucede algo muy interesante. En esto de los socios, también existe el socio inversionista. Y es sano, y es bueno, y necesario. El socio inversionista busca rentabilidad. No tiene que estar ahí condescendiente conversando con usted de los problemas que le puede generar el negocio. Ay, que se cayó la venta. No, él ocupa lo que usted le ofreció, un retorno. Y no es porque es una persona que no sea empática, sino que estamos hablando de negocio, estamos hablando de crecimiento. Entonces, por eso es que hablaba yo de definir eso. Tal vez ese inversionista no ocupa un salario, es una persona que nada más quiere ser parte de las utilidades y está apostando y porque cree en el que está aportando el conocimiento y el tiempo. En esos otros 2 que dice con este proyecto pues siento que va a salir adelante. Pero es un mix que muchas veces se deforma y muchas veces no se logra, y es cuando uno dice, pero ¿qué es esa sociedad? ¿Y por qué la abuelita está ahí metida? Obviamente la abuelita no tiene problema, no tengo problema, ¿verdad? Es un ejemplo. Sí. Pero son cosas que uno ve y tal vez, como te decía, llevándolo a lo simple, tal vez uno se da cuenta que hay cosas que no deberían ser. Sí. Tal vez como ver cuál es el valor agregado de cada uno de los socios y entonces qué tan importante es para la empresa. Otro, no sé cuánto llevamos, pero voy a seguir agregando en la lista. Creo que es como el 5, ¿verdad? Sí, este es el 5. De hecho, antes de que pase al 5, yo puedo decir que es uno de los mejores consejos que ustedes me han dado. Eso justo esos 2. Revise sus socios y el del conocimiento, tiempo y dinero. Porque a veces uno sí, por ejemplo, no y yo, solo fue como somos amigos, hagamos un podcast. Pero también es una empresa, como ustedes dicen. O sea, es revisar ese socio. Porque sí, nos gusta hablar de varas, hagamos un podcast. Pero ya cuando entras a la parte de empresa, sí es tener muchas esas expectativas claras. Yo eso nunca lo había pensado hasta que ustedes me lo mencionaron, que me dijeron, piense bien y genere todos los escenarios posibles con su socio para saber qué hacer antes de que pase. Porque sí, digamos que el podcast se monetiza y nos paga $1 millón. Ok, pero Noé tiene una idea, yo tengo otra idea. Y eso me cambió tanto la mentalidad porque fue como, wow, sí. Usualmente uno se fija solo en, ok, vamos a hacer esto, vamos a hacer el logo, vamos a hacer el eslogan, vamos a poner todo antes de preguntarte los socios. Y a lo que he entendido más bien es al revés, preocúpese de los socios primero y después ve a ver el logo y todo lo demás. Yo diría que para mí es más importante los socios que la marca, el emprendimiento en sí. Si es un buen equipo de socios, o sea, yo le veo más futuro a un grupo de personas que yo digo, ok, eso sí, a que tal vez sea una super marca y un grupo que uno diga, va a durar 2 años, esa es la sociedad. Sí. Uno apuesta a las personas. Sí, definitivamente. Después vendrá el proyecto, pero uno lo que le apuesta es el potencial de las personas. Otro error creo que puede ser el tema de no ahorrar o no estar preparado financieramente. Y les voy a comentar por qué, varios motivos. El principal podría decir que si uno no está preparado financieramente, puede presentarte la oportunidad de tu vida, que si no estás listo,
no la vas a poder tomar. Te pueden decir el mejor negocio de la vida, que te dicen, nada más tiene que invertir, digamos, 100,000 colones, por decir un número. Y si no los tenés, vas a ver a dónde pasa frente tuyo y alguien más la agarra. Sí. Entonces, yo tengo muy claro eso. Yo nunca se me olvida, cuando estaba en el cole, yo ahorraba. Y me acuerdo que una vez mis amigos iban a ir a la playa y un amiguillo me dijo, madre, ¿por qué? O sea, yo le dije que no quiero ir porque estoy ahorrando, no sé qué. Y él me dijo, ¿para qué ahorras vos? Tenés como 16 años, ¿verdad? Y entonces a mí me quedó muy grabado porque, y de hecho mi respuesta fue, madre, no sé. O sea, yo nada más estoy ahorrando, no tenía un fin como decir, me voy a comprar un PlayStation, me voy a comprar una ropa. Nada más tenía platilla ahorrada. Después, por ejemplo, cuando salió la oportunidad de Incoco y Mario me dijo, está esta idea, bla, 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 pues los dos teníamos nuestros propios ahorros, digamos, y dijimos, ok, tenemos un capital inicial, agarremos la idea y la tomamos. O también el otro como el caso contrario, en el que más bien tenés alguna dificultad en el negocio, no estás yendo tan bien, y si no estás preparado, no has sido como financieramente inteligente, te va a ir mal. Si vos estás preparado, puedes aguantar algunos meses mal, hasta, bueno, no sé, el tema es que si tenés como un salveque, puedes tomar mejores decisiones, puedes tomar las oportunidades. De hecho, eso es lo que quería aportar, que en general, cuando hablamos de ahorro, pues nos imaginamos exactamente ese ejemplo, ¿verdad? El chiquillo de 15, 12 años, ¿verdad? Ahorrando para comprarse el Play. Pero realmente es un hábito y es un valor que trasciende tanto que al final se vuelve un valor de empresa y de sentido de hacer las cosas. Entonces, tal vez a corto plazo la gente se imagina como sacando de la mensualidad que le da el papá los 1,000 colones por semana para ahorrarlos, pero cuando se va creciendo, esos 1,000 colones van a ser 100,000, después 200,000 y posiblemente va aumentando hasta ser un número considerable que dicen, ¿cómo? El chiquillo que ahorraba en la escuela se compró esa propiedad. Sí. No tiene sentido. Y resulta que es el mismo hábito, el mismo ejercicio, posiblemente es el porcentaje. Lo que cambió fue el crecimiento que va teniendo. Y eso va muy asociado a esa fórmula financiera mágica que dicen que es la forma en la que se hacen los millonarios, que es el interés compuesto, que es que usted invierte y vuelve a invertir lo que recibe y vuelve a invertir. Pero eso solo se logra para la gente que sabe ahorrar. Sí. Entonces, es un pequeño consejo que va a cambiar el resto de su vida. Sí, yo creo que algo que puedo aportar ahí, que creo que es un error que yo cometí un montón, que no estaba en la lista, es aumentar el estilo de vida cuando aumenta el salario de uno. Súper normal. Sí, a mí me ha pasado. Yo soy culpable de eso por montones, digamos. A mí aumenta el salario y aumento los gastos. Sí, de hecho es un juego que, como te digo... Es lo normal, realmente. O sea, más bien lo raro es el momento que alguien dice, no, voy a sacrificarme a corto plazo por un futuro mejor. Apostarlo, ¿verdad? Porque también hasta eso, puedes ahorrar, puedes sacrificarte. Yo pude haber no ido a la playa con mis amigos ese fin y haber invertido y que se haya ido a cero. O no, ¿verdad? El tema es ese, que uno está sacrificándose y apostando a que eso crezca, ¿verdad? Sí, tal vez tener una vida bonita no es gastarse todo el salario o todo el ingreso que uno puede tener, ¿verdad? Tal vez el tema de todo, como siempre, es el equilibrio. Y tiene sentido que si tienes más ingresos y llegas a un momento de estabilidad, que puedas tener más dinero para tus hobbies. No estamos tratando tampoco de vender la idea de que solo ahorre. Sencillamente es que lo tenga presente y que sea ordenado. Y que ese valor le va a generar más de lo que se imagina. Va a pasar de ser 1,000 colones ahorrados por semana a mucho más. Sí, y creo que algo que puedo mencionar ahí también es que hay diferentes tipos de gastos. Yo he aprendido eso mucho de ustedes. No todos los gastos son iguales. Una computadora puede ser un gasto o puede ser una inversión. Una cámara puede ser un gasto o puede ser una inversión. Entonces... Un activo y un pasivo, digamos. Ajá. Sí, términos que yo no conozco. Pero sí, justamente eso. Y en el sexto error, ¿qué pondríamos? Yo tengo uno que creo que no está en la lista, que quería decirlo, que es a la hora de iniciar un emprendimiento, que no es bueno invertir o gastar en cosas que uno no necesita. Hay una anécdota sobre eso y hay mucho material que uno puede aportar, pero
Muchas veces la gente cree que ocupa la oficina de lujo con su secretaria y con su buen equipo de central telefónica que desvía la llamada de aquí al compañero que está a la par. Ajá. O un supercarro también, por ejemplo, porque Ajá. soy el gerente, entonces tengo que dar buena imagen, por Entonces, ejemplo. a veces uno cree que es parte de, y realmente a veces se confunde todo porque hay cosas más importantes que eso. Tal vez hay negocios, por ejemplo, un restaurante que sí necesita un establecimiento con una inversión y un estilo que vale la pena invertir. Sin embargo, hay otros negocios que se puede valorar si eso no es. Entonces, el tema es que hay que saber llevar la tranquilidad de saber cuándo. No es que va a ser malo tener una oficina bonita, por supuesto que es un tema que motivacional, más para el emprendedor, ¿verdad? Que decir, aquí estoy trabajando acá. Sin embargo, me cuestiono si es necesario pagar un alquiler de $2,000 y puedes conseguir uno de 200,000 si estás haciendo tus primeros pasos. Muy asociado a esto está usar las herramientas que uno tenga a mano. Y eso aplica muchísimo. La realidad de todas las personas es diferente, pero como ejemplo, si tu papá es profesor, un ejemplo, ¿verdad? Pues tal vez tu papá tenga esa base de datos de compañeros, profesores que tienen una necesidad y resulta que te estás aprovechando de cosas que están ahí. Entonces hay oportunidades que uno puede aprovechar. Si en la casa hay un cuarto vacío y estás empezando, ¿por qué no haces ese cuarto vacío en vez de pensar en irte a alquilar un lugar especial para que lleguen tus primeros clientes a conocer de la marca? Y ese ejemplo o esa analogía pues la pueden aplicar a todo. Obviamente pues las empresas van creciendo, van necesitando diferentes recursos, diferentes necesidades. Sin embargo, estoy hablando de esa etapa inicial, ¿verdad? Donde realmente uno se cuestiona dónde poner el dinero y dónde no. Sí, porque uno empieza con poco. ¿Dónde poner eso poquito que tiene incluso? Claro. El problema es que a veces por ego, digamos, nosotros emprendedores a veces queremos empezar en grande. Queremos ser, como decía Mario, el carro, la oficina, todo el lujo, la mega fábrica, y tal vez inicialmente no se ocupa. Y entonces por ese tipo de decisiones el proyecto deja de ser rentable muy rápidamente y más bien va a tener probablemente que cerrar por decisiones de ego iniciales. Sí. Entonces sí, es un punto muy importante. Y también, pues, en esa etapa inicial, hablo de ese primer año, pero obviamente depende mucho del tipo de negocio. Tal vez apostar más por gastos que sean de una vez a gastos que sean fijos. El tema del alquiler, por ejemplo, es un tema que cualquiera analiza un flujo de caja dice, claro, es poquito, yo con que haga tales ingresos puedo pagarlo. Sí, pero es mensual, ¿verdad? Tal vez cuando lo ves por año te puedes asustar de lo que realmente cuesta y si era más barato tal vez adecuar esa oficina y comprar el escritorio y comprar la computadora y digamos que el resto de artículos que necesitas tal vez es más barato hacer esa inversión inicial una sola vez que pagar ese gasto fijo que realmente cuando lo viste de lejos lo veías inofensivo. Sí, es cierto. Yo sé que se nos acabaron, pero voy a agregar uno más. Entonces, 7 más 1. Ya me emocioné. 7 más el bonus. Que el tema, y eso quiero mencionarlo porque a nosotros nos está pasando en este momento, el tema de no saber delegar. Que también ahí quiero hablar de 2 temas importantes. Una es cuándo, ¿verdad? Porque con lo que voy a decir no quiere decir que al principio, de nuevo, pues como me creo el emprendedor, voy a contratar a gente aquí para todo, para que me haga todo. Y tal vez el emprendimiento empezando, entonces nunca empezó porque lo mataste. Entonces, de uno cuando inicia, uno es el soy, la verdad, el que hace todo. Sí. El que barre, el que atiende, el que prepara, diseña. Bueno, depende del giro de negocio, pero el tema es ese, que sí es importante saber cuándo delegar, porque para que no se malinterprete el mensaje. Nosotros ahorita estamos en una etapa en la que por dicha hemos ido creciendo y ya estamos en una etapa en la que nos está consumiendo la misma operación del día a día y nos está afectando. No estamos pudiendo hacer las cosas realmente importantes, las que realmente van a hacer, nos van a diferenciar de frente a la competencia o nuevos proyectos o en esa empresa del futuro, digamos, por estar consumidos en lo operativo. Entonces, sí es importante saber cuándo delegar y uno
de tomar la decisión de delegar algunas cosas para más bien concentrarse en eso, en hacer crecer la empresa y no estar concentrado en cosas pequeñas, rutinarias que tal vez alguien más podría hacerlas e incluso hasta mejor, ¿verdad? Increíble. De hecho, bueno, y creo que con 7 creo que dijimos, o sea, hay demasiado conocimiento. Estoy seguro que hay un montón de conocimiento más que podemos aprender de sus más de 10 años de experiencia para alguien que esté empezando y que no se ve muy identificado con el tema de, no sé, de trabajar en una empresa, así como un puesto específico como yo hace unos cuantos años, como Noé, digamos. ¿Qué le dirían a esos maes o esas personas en general que quieren empezar el camino, además de todos estos errores? ¿Cuál sería como ese consejo, si se puede decir así, o de su experiencia que han aprendido como para empezar? ¿Qué le dirían a esa persona? Sí, tal vez creo que puedo ser un poco cruel con lo que voy a decir, pero lo digo de muy buena forma. Con amor. Y de forma de aconsejar. Sí, claro. Emprender es difícil y entre más vamos viviéndolo, nos damos cuenta que no es para cualquier persona. Entonces, cuando llegamos a las expectativas, es bueno que realmente se haga un autoexamen, una autovaloración de realmente qué es lo que esa persona quiere, porque muchas veces es dinero. Y el dinero, como decías ustedes en el podcast anterior, cuando uno lo busca desesperadamente no va a llegar. Sí. Y eso pasa. Y el objetivo no tiene que ser ese realmente. Uno lo motivan otras cosas que no es el dinero, y el dinero viene. Es un indicador y obviamente el dinero es importante y necesario, mucho más cuando ya hay operaciones que uno tiene que hacerse responsable. Sin embargo, sí me gustaría aconsejar que se cuestionen realmente qué es lo que buscan con ese proyecto, las expectativas. Porque muchas veces uno se da cuenta que si el objetivo es ser un Steve Jobs y este tipo de personas que han llevado algo a niveles, no sé, que trascienden, tiene que saber que la probabilidad es baja. Y si está dispuesto a hacer desde ese 0,00001%, pues estoy seguro que lo va a lograr, porque nada más se ocupa conciencia que esa es la realidad. Pero si tienen ese coraje, pues obviamente lo van a lograr porque es algo muy difícil. ¿Vos, Gabriel? No, igual, con la misma idea de Mario, lo mismo, que se autocuestionen y también que estén dispuestos, o sea, que sepan el sacrificio que tienen que hacer para que realmente su proyecto, su sueño funcione. No es como que simplemente lo hice y ya automáticamente fue un éxito, sino que, o sea, tienen que estar conscientes de que el momento que tomé la decisión de emprender, o sea, es una lucha de no acabar todos los días. Porque aunque sigas creciendo, va a haber nuevos problemas, va a haber nuevos competidores, bla, bla. Entonces, nunca uno va a estar como en una zona de confort. Y si estás en una zona de confort, bueno, puede ser mal. Sí, puede que ese sea tu objetivo, que está bien tal vez, pero en general, si sos un verdadero emprendedor, nunca, o sea, siempre vas a querer más. Ahora, con eso no quiero decir, porque hay que disfrutar el viaje, que de hecho es muy, muy importante para mí, digamos, como decía Mario, hasta el tema del dinero o la expectativa final es muy importante, pero realmente eso es como un extra. O sea, realmente tenés que disfrutar cada paso de cómo va cada parte de la empresa, que es el año 1 y estás en esas épocas en las que todos los días logras algo y llegas a la casa y dices, wow, lo logré. Sí, lo vale. Ajá, entonces realmente eso, estar dispuesto y también saber del sacrificio que va a querer. Por otro lado, quería agregar que vamos a ver, la economía del país y el global pues es compleja. Al menos alentar a que emprender muchas veces depende de uno. Buscar un trabajo muchas veces no. Entonces, no deja de ser una opción importante para una persona que está dispuesta a ajustar sus expectativas, a luchar, a trabajar, como dice Gabriel, más de lo que creería con un horario, a fijarse el código de trabajo, de cuáles son las regulaciones de este año, cuáles son los nuevos feriados, cómo es el tema que le expliquen en los lunes ahora. Si ese es el perfil de uno, pues es una señal de que mejor no haga esto y dediques un puesto que posiblemente le puede ir mejor. Sí, yo creo que uno de los mejores consejos que yo recibí fue
para emprender no necesariamente tiene que renunciar, puede empezar haciéndolo en sus momentos libres, digamos, en el fin de semana, si salís a las 3 de la tarde, lo haces en la noche, cosas por el estilo. Entonces, creo que ese fue de los mejores consejos que recibí y que me funcionó. No, y es súper válido porque cuando soltar una rama y agarrar la otra son de esas preguntas que no tienen respuesta. Sí, sí. Entonces, tal vez así, ¿verdad? Teniendo pues la tranquilidad de tu trabajo y ir creando sus propios clientes, su propia... hasta sus propias pruebas, ¿verdad? Sí. Estar en esa posición de ponerse en esa situación incómoda y decir, mira, tengo potencial, soy buen vendedor, el buen producto es bueno, sí. La gente le gusta el servicio que doy, tal vez puede ser la forma más natural de no sufrir en el intento. Sí, yo creo que todo esto nos sirve a nosotros dos, o sea, en todo lo que conlleva podcast, porque, again, esto no solo es empresa, digamos, como formal de producto, sino también cosas como las de nosotros, alguien que crea contenido, alguien que crea podcast o todo esto. Entonces, sé que todas estas cosas que nos contaron y que de verdad nos enseñaron se puede aplicar a todos ustedes que lo están escuchando. Así que, de verdad, primero que todo, muchísimas gracias por haber estado aquí. Yo siempre aprendo un montón de ellos. Un montón. ¿Usted quiere decir algo? ¿No? Sí, bueno, tal vez yo sí tenía como una pregunta que es como con respecto a la etapa inicial, ya cuando a alguien, digamos, le está yendo bien y no tiene como esa educación financiera, ¿verdad? Yo siento que la persona empieza a ver como esa emoción de ya ver dinero, digamos, en este caso. Claro, porque yo sé que al final a uno le va mejor cuando uno hace las cosas por amor, ¿verdad? O sea, digamos, como por ejemplo ustedes que hacen lo que hacen porque les apasiona, supongo yo. Entonces, ya cuando empiezan a ver como esa parte de dinero, que es importante claramente, ¿verdad? O sea, ¿cómo gestionaron ustedes esas emociones al ver y decir, madre, wow, nos está yendo súper bien con la plata? Porque yo supongo, ¿verdad? O sea, yo no conozco a nadie, pero fijo, hay gente que con la plata ha hecho loco y luego el negocio se viene abajo y la expectativa se jode. Quería responder antes yo, porque me llama la atención la pregunta, porque hace poco escuché algo que siento que calza muy bien. Que la gente que sabe vivir con un salario de 100,000 colones y lo sabe administrar bien, va a lograr administrar bien $1,000,000. El que no sabe administrar 100,000 colones tampoco va a saber administrar 1,000,000. Entonces, hablamos de valores, va más allá de qué hacer con ese dinero, sino que es un tema de formación, educación y de preparación que uno tiene que tener antes de estar en esa posición. Porque el que tiene 100,000 colones, de hecho, es muy curioso y me acuerdo bien, como hablando ya de proyectos más nuevos, con Touch and Go, como les comentamos, que tuvimos que empezar prácticamente de cero, al menos en equipo y en equipo de trabajo y todo. Me acuerdo esos primeros días de las primeras ventas y uno, qué bueno, 20,000, ya entró una venta de 20,000. Me fui a un evento y vendimos 60,000 y Gabriel, ¿en serio 60,000? Qué bueno. Y realmente la misma sensación que uno tiene, tal vez con otras cifras, pero la sensación y el respeto al dinero y todo es exactamente el mismo. O sea, la gente que gana poquito y mucho no es el dinero, sino que es los valores lo que va a hacer, qué hace con ese dinero. Voy a agregar algo más. Que también tener claro cuál es o sea, que cómo te ves, cuál es la misión final. Porque, por ejemplo, si tu misión es, te está yendo bien y quieres seguir creciendo, tienes que tener un ahorro para reinvertir ese dinero. Entonces, ejemplo claro, ahorita nosotros igual estamos acomodando todo para otro proyecto y con una de las empresas tenemos ahorros, digamos, y entonces ya estamos listos, digamos, para agarrar un nuevo emprendimiento. Entonces, tal vez alguien que le guste la retribución a corto plazo diga, no, pues para repartirme esos dividendos a fin de año y ya coloco. Sí, pero tal vez si vos tenés claro cuál es el fin y el fin como empresa o como socios o así, es seguir creciendo. Entonces, probablemente digamos, ok, no, ahorremos, guardemos eso para cuando aparezca la oportunidad de decir, aquí está, tome. Entonces, justamente ahorita estamos en esa etapa intentando de crear otro emprendimiento. Y entonces, para mí es muy curioso porque eso que tocabas del dinero, yo hablaba con mi hermano que yo decía, qué vacilón, porque estamos dispuestos a otra vez ponernos en, no sé la palabra es riesgo, porque obviamente cuando hacemos una decisión, yo digo riesgo controlado. O sea, para llegar a invertir es porque ya hicimos muchos análisis, muchos estudios para decir, ok, vamos ahí.
pero estamos dispuestos a ponernos incómodos otra vez, simplemente por la pasión nuestra de decir, ok, va al rush de nuevo de otro negocio, otro emprendimiento. Y es muy curioso eso, porque entonces a mí fue como un ejemplo muy claro de decir, sí, mi motivación no es el dinero, sino es algo más, es ese rush de crear cosas. Okay. Marito, ¿qué fue lo que dijiste vos? Ahorita. Sí. Si sabes administrar 100,000 colones, cierto. sabes administrar $1,000,000. Si no sabes administrar 100,000 colones, te aseguro que $1,000,000 tampoco. Yo creo que eso es muy importante recalcar lo que dijo Marito. Me acaba de como pegar bastante en el sentido de que a veces uno tiene solo 100,000 colones, entre comillas, solo 100,000 colones, y uno dice, ay, ¿para qué voy a ahorrar 1,000? Pero es justamente por eso, porque no es la cantidad, es el hecho de saber hacerlo, y cuando tenés poco es más bien cuando tenés que empezar, no cuando ya tengas $1,000,000 Claro. y decís, sí, tengo que ahorrar el 10%. Posiblemente la persona que nunca ahorró y tiene $1,000,000 Lo tampoco despilfarró. lo va a ahorrar. Sí. No le interesa, ¿verdad? Sí. Creo Pero que sí. ahí cometí muchos errores. El $1,000,000 se fue. Todavía no tengo el $1,000,000 algún día, pero todo bien. Pero de verdad, muchísimas gracias por haber estado aquí. Eso se los agradezco un montón, que tomen de su tiempo aquí para enseñarnos a nosotros y a todos los más que están acá. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Los pueden encontrar, sus emprendimientos, los pueden encontrar como tng.cr, ACM Costa Rica, y a Olu también lo pueden sacar como Olu Cosmetics. Así que pueden ver todos sus proyectos, son increíbles, de verdad son súper tuanis. Y agradecerles a todos por tomarse el tiempo de estar acá, por escucharnos, por todos los likes, el apoyo, todo. De verdad, muchísimas gracias. Eso lo apreciamos un montón. Ya nos pueden seguir en Instagram, TikTok, YouTube y Spotify también cuenta. Y nos pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Así que nos vemos y los escuchamos en la próxima. Chao.